Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Vamos a ver un video. Estamos este mes hablando de cuál es tu historia. Cuéntame tu historia. Ese es el tema que estamos desarrollando. ¿Cuál es tu historia? Vamos a escuchar otra de esas historias que tanto tocan nuestro corazón. Y vamos a escuchar a través de estas historias qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Oigamos y veamos este video. Desde mi accidente en el hospital, por supuesto, tuve ayuda de psicólogos, de terapeutas para afrontar el duelo, y siempre han usado el humor para tratar, ¿no?, temas más complejos. Y en mi caso creo que se pasaron con el humor, porque yo también soy muy payasa, ya lo he cogido, ¿no?, como norma, y aprendí primero a reírme de mí misma, porque es que no hay nada más divertido que reírse de los gazapos, de los errores que cometes y de ti misma. Y yo hago muchas bromas, a veces un poco bestias, con un humor así negro. Bueno, pues al principio lo típico, pues si llovía y venían a recogerme algunos amigos a casa, les decía, no, que no puedo salir, que me oxido, y entonces claro, se tronchaban. Luego, por ejemplo, cuando estaba en el sofá sin prótesis y pasaban delante, decía, ay, que me has pisado, y que ellos no se dan cuenta, ay, lo siento. Entonces, bueno, eso hacía que ellos también se relajaran con este tema, y ellos pudieran tratar el tema de mi discapacidad, ¿no?, como de una manera natural, y como que no pasa nada. Luego, pues en la playa a mí me encanta salir del mar, y si me coge alguien, pues gritar que hay tiburones. Entonces los niños, ¡socorro! Y entonces, ¡tiburones! Claro, pero este humor hace que primero, que tú te rías de ti mismo, que lo veas con naturalidad, y los demás también, y se ríen, y también relaja un poco pues ese prejuicio que podrían tener de ti, ¿no? Y se hace más natural. Yo qué sé, es que hago muchas cosas así de broma. Estoy todo el día pensando. Bueno, esta es muy fuerte, pero os la voy a contar. Cuando tuve, me diagnostican cáncer de tiroides, entonces me operan. Y la tiroides es un órgano que segrega hormonas. Y entonces me dijeron que me podía cambiar el estado de ánimo. Y a mí me da mucho miedo que todo lo que había conseguido, el positivismo, la energía, el ver la vida con humor, el ver la vida así divertida, se me fuera. Digo, a ver si me van a operar y esto se va a acabar. Entonces, cuando me operaron, después te llevan a una sala que es de reanimación, cuando estás expulsando la anestesia. Entonces estás ahí como medio dormido. Entonces viene el enfermero, y yo no podía hablar casi, ya muy bajito. Entonces vino y digo, ven. Entonces viene y digo, que se han confundido. Y me mira, digo, que me han cortado los pies. Y entonces, claro, el enfermero se puso blanco. Fue a mirar en los pies de la cama, donde está el informe. Entonces, claro, yo, que se han confundido, no eran los pies. Claro, el hombre no sabía dónde meterse, diciendo, Dios mío, que le han metido al quirófano y le han cortado los pies, y no era de eso lo que tenían que operarla. Y entonces ahí apareció mi médico y le dijo, que te está tomando el pelo, déjala. Y entonces yo dije, ay, puedo descansar, no se me ha ido, no se enteró. Y luego le pedí perdón, pero ya no apareció. O sea, le pedí perdón y ya me pusieron otro enfermero. Y yo creo que el humor es clave, porque te da alegría, y sobre todo lo que decía, ¿no?, ver lo bueno en lo malo. Al principio, ahora lo hago menos y me da mucha rabia. Al principio, cuando me ponía las prótesis, era como, ¡guau! Estoy de pie. ¿Sabes? Y yo decía, qué alegría, qué guay. Cada día lo festejaba. ¿Y por qué no lo hacemos eso con todas las cosas que tenemos en nuestra vida? Sin que te falte esto. O sea, pues vosotros, la familia, cuando vais a casa, o sea, mi mujer, mis hijos, ¿no? O con mis amigos, qué guay que tengo esto.
o qué guay que puedo hacer deporte, o qué guay que voy al cole y que me enseñan, o qué guay que tengo un trabajo. Y no quiere decir que tienes un pensamiento negativo y dices, ay, no, ya le ha fastidiado el día. No, lo puedes tener, pero lo tengo y venga, ahora el positivo, lo compensas. Y si lo haces como un ejercicio mental, igual que el deporte se entrena, igual que el trabajo se entrena, ¿no? Digamos, cada vez eres más experto, mejor. ¿Por qué no ser más experto en ser positivo? ¿Por qué no ser más experto en ser feliz cada día? Si yo, con todas las adversidades que he tenido, con una doble amputación, haber perdido mis pies, haber tenido cáncer de tiroides, después tuve un cáncer de piel también. He tenido muchas enfermedades complicadas que me han hecho perder la sonrisa o el humor, y que lejos de haberla perdido me ha reforzado más y he conseguido cosas que jamás había pensado que podía conseguir. ¿Qué no podéis hacer vosotros teniéndolo todo? O sea, que despertéis, que seáis conscientes de todo lo bueno que tenéis en la vida, valorarlo y disfrutarlo. Y ese es el mensaje que os quiero transmitir, que podéis llegar a conseguir cosas que jamás podéis haber pensado. Así que muchas gracias. Muy bien, esta es otra de las muchas historias que vale la pena tener en cuenta. Eso simplemente dice que no depende de las circunstancias, sino cómo nosotros las asumimos. Hace 8 días comenzamos este tema. Si me ayudas prendiendo la luz para que no se me duerman los del sector donde está Federico. Eso, ya se despertó Federico, bueno, gracias. Entonces, de alguna forma, es como nosotros reaccionamos. Hace 8 días estuvimos hablando de la historia de un joven que a los 5 años sufrió algo parecido a lo de esta mujer, ¿recuerdan? Lo dejaron caer, no atendieron ese accidente que tuvo en sus pies y quedó lisiado para toda la vida, a los 5 años. ¿Cómo asumir, cómo de alguna forma proyectarse uno en la vida cuando tiene los pies lisiados, cuando tiene una limitación? Pueden ser los pies, puede ser ciego, puede ser sordo, puede que haya perdido uno de los miembros de su cuerpo, tantas cosas que pueden suceder, y la pregunta es, ¿y cómo asumir la vida que uno tiene hacia adelante? Y efectivamente Dios lo saca a uno de Lodebar. Recuerdan que allá era donde vivía Mefiboset. Lodebar traduce basurero, un lugar obviamente que solamente es para los perdedores, un lugar donde todos aquellos que encuentran en la dificultad una excusa van a refugiarse. Y eso es lo que suele pasar, ¿no? Uno se alía, uno busca la compañía de aquellos que como uno, de alguna manera ha fracasado, para sentirse cómodo, para sentirse confortable, porque seguramente los perdedores entre ellos mismos se consuelan. Pero la Biblia no nos llama a eso, la Biblia no nos llama a vivir una vida por debajo del estándar de lo que ha costado sacarnos de allí. A Dios le costó la vida de su propio Hijo sacarnos de ese estado para llevarnos a la condición que Mefiboset al final tuvo, un príncipe que se sentaba todos los días a la mesa del rey. Y eso es lo que queremos nosotros cada día descubrir, que somos príncipes que tenemos que sentarnos todos los días a la mesa del rey. Eso implica que de alguna manera tendremos que asumir lo que nos ha correspondido. A Mefiboset, decíamos hace 8 días, sus piernas nunca le cambiaron, así como esta mujer de pronto le tocó usar ya prótesis, le tocó valerse de otros elementos adicionales. Sus pies nunca fueron normales, pero no por eso dejó de vivir como un príncipe. Así que pensemos en eso. ¿Cuál es tu historia? Ese es el tema que venimos desarrollando. ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles han sido las circunstancias que de alguna manera han moldeado la persona que hoy eres? La pregunta, ¿esas son historias que vale la pena repetir o más bien historias que vale la pena cambiar? Porque uno puede cambiar la historia. Dios nos da la capacidad en Cristo de poder cambiar nuestra historia. El que está en Cristo es una nueva historia que contar, una nueva historia. Voy a invitarles a que vayamos al segundo libro de Reyes en el capítulo 5, justifique la traída de la Biblia. Y les invito siempre, traigan la Biblia o traigan su dispositivo, póngalo en modo silencio, modo vibración. Abra usted allí su Biblia, si allí las tiene descargadas, en Segunda de Reyes capítulo 5, Segunda de Reyes 5. Vamos a hablar de otra historia, así que le invito a que abriendo su Biblia, leamos esa historia y luego nos vamos a remitir a lo que en esa historia nosotros podemos encontrar para nosotros. Segunda de Reyes capítulo 5.
Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Geisi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Geisi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que me des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en las 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él.
Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Muy bien, uno de esos capítulos bien interesantes. Para que usted lo tenga allí y lo considere. Vamos a mirar esta historia, vamos a mirar los rasgos de esta historia. Más o menos es el año 580 a.C. El gobierno que está, la potencia que en ese momento está gobernando el mundo, es la potencia siria. De alguna manera, en el transcurrir de los años, ha habido naciones que han desarrollado su poderío, su capacidad de conquista. En esta época le correspondió a Siria. Siria, con Salmasar, su rey, y con sus descendientes había logrado conquistar aún a la gran nación Asiria. Y bueno, obviamente cuando eso sucedía, los pequeños pueblos lo que hacían era cambiar de mano de aquel que les gobernaba. Cuando había sido Babilonia, entonces Babilonia era el dueño. Cuando pasaron los persos, los medas, cuando vinieron los sirios, vinieron los asirios, cada uno conquistaba lo que el anterior tenía. Así que lo que hacían era cambiar de mano de quien les dirigía. Allí tenemos a Israel en medio de todo este movimiento geográfico, político, militar, y siempre Israel, cuando se apartaba de Dios, obviamente quedaba en manos de alguien más. En este caso, Israel está bajo la mano del gobierno sirio y tiene que sujetarse a él. Obviamente Siria ha hecho invasiones. Usted mira que el pasaje nos habla de una muchacha que estaba viviendo allá en Damasco, capital de Siria, y que había sido tomada cuando conquistaron Israel. O sea que Siria había descendido contra Israel y seguramente no de forma pacífica, había conquistado, y eso implicaba ir y destruir lo que se oponía y traer lo mejor de ellos nuevamente. Así que esta mujer nos habla de que efectivamente ya habían pasado por Israel los sirios. Así que ver un oficial, ver un general sirio, ver un militar sirio nuevamente en Israel es un asunto que preocupaba, porque o venía a acabar de conquistar o venía a destruir, porque ya estaban bajo su potestad y dominio. Así que toda esta historia se desarrolla dentro de ese marco de referencia geopolítico. Pero cuando aparece este general sirio llamado Naamán, cuando aparece en la tierra de Israel, se nos describe a este hombre con unas características muy particulares. Y normalmente el pasaje, como lo leímos, termina diciendo de todo lo bueno que el hombre tenía una cosa que era su faltante, era su limitación, era de alguna manera lo que opacaba todo lo bueno que era. Y es que al final dice que era leproso. Bueno, como estamos hablando de cómo se pueden cambiar las historias, pues comencemos por la parte desfavorable de esta historia. Así como esta mujer hablaba de que sus pies fueron amputados, que sufrió cáncer de una cosa, que sufrió cáncer de otra, pero la vemos, y cuando la vemos, vemos cómo asume la vida y cómo aún asume todas estas circunstancias difíciles y le saca partido a todas ellas. Tendríamos que partir de aquellas cosas que en desventaja nos han dejado en la vida. Porque cada uno de nosotros tiene circunstancias, situaciones, unas más graves, otras más leves, que de alguna forma, al presentarnos en el momento de hoy, al presente, empezamos a encontrar en ellas justificaciones de lo que no podremos, de lo que no llegamos a hacer, de lo que no llegamos a alcanzar. Vamos a comenzar con este hecho que era leproso, o la enfermedad de ¿cómo? De Hansen se llama, ¿cierto? Viene obviamente por contagio, y es interesante, es una enfermedad que ha estado presente en la historia de la humanidad desde tiempo atrás. Se calcula que esta enfermedad tiene unos 4.000 años de antigüedad. En la Biblia se menciona mucho la lepra. En la Biblia tiene una característica particular la lepra. La lepra siempre tiene como tipo o representa lo que es el pecado.
cómo va carcomiendo, cómo va destruyendo. No es una enfermedad que mata de una, es una enfermedad que deteriora y en la medida que va deteriorando va terminando con todo lo que hay a su alrededor. Por eso en la Biblia muchas personas que desobedecieron a Dios sufrieron lepra. De pronto usted se acuerde de Moisés. ¿Moisés sufrió de lepra? No, pero su hermana Miriam o María, según la Biblia, sufrió de lepra. ¿Recuerda un día que María o Miriam juzgó a Moisés diciendo que quién era Moisés? ¿Acaso su hermano Aarón y ella no eran mayores que Moisés como para que Moisés anduviese dándoles órdenes? ¿Recuerda eso? Una rebelión contra la autoridad establecida de Dios y la pagó con lepra. Dice que Dios le envió lepra. O sea que este famoso bacilo que puede contagiarnos de la lepra, en este caso de la Biblia no aparece que el bacilo estaba allí y se desarrolló porque inmediatamente fue censurada la actitud de María e inmediatamente tuvo lepra. Así que en la Biblia tiene una característica particular la lepra. Muchas veces se ve como un castigo de Dios. María lo sufrió, muchos en Israel en la época de Jesús eran leprosos. Algunos de ellos se acercaron a Jesús. Recuerdan en alguna parte de la Biblia 10 se acercaron un día, 10 solamente, un día. Y de los 10 fueron sanados. Pero solamente uno fue agradecido. Pero los 10 fueron sanados. Pero entonces también encontramos que Jesús sí conocía la medicina para esa enfermedad. Porque efectivamente la lepra no es una enfermedad incurable. Y más en nuestras épocas, en nuestros tiempos, se han descubierto medicinas que ayudan de alguna manera en su recuperación. Lo que sí obliga es que la persona tiene que estar en ese proceso de una manera muy intensa, muy cuidadosa, pero también en un proceso de aislamiento para que no haya una posible contaminación. Y de ahí vienen las famosas ciudades que de alguna manera se diseñaron, se construyeron para que durante ese tiempo donde posiblemente se podía recuperar un leproso, estuviese hasta que fuese limpio de su enfermedad. Tenía luego que venir a un sacerdote. El sacerdote verificaba que efectivamente estuviese sano y se le habilitaba nuevamente para ir a vivir en comunidad. Eso en el caso de Israel. Pero Naamán no es un judío. O sea que no podemos decir que la historia de Naamán tenía que ver con todo esto, pero de alguna forma cuando hablamos tanto de la lepra en Israel, tenemos que mirar las consecuencias de esa enfermedad, el aislamiento, el rechazo, de alguna manera como la gente lo apreciaba, porque hay enfermedades que de alguna forma no son más repugnantes que otras. Hay enfermedades que pues obviamente son graves, son difíciles de sobrellevar, pero no generan una apariencia externa, exterior en el cuerpo que genere también repulsión, pero en el caso de la lepra eso es. Así que es una circunstancia bastante compleja para un hombre que de pronto no conoce, no tiene la opción de la cura como la conocemos a través de Jesús en la Biblia. Pero bueno, eso era su problema, ese era su problema. ¿Cuándo la pudo haber obtenido? ¿Dónde se pudo haber contagiado? Dicen de pronto que esta enfermedad a través de la saliva o a través de un contacto de mucosa con otras personas puede contagiarse. ¿Dónde pudo haberla tomado este hombre? ¿Dónde pudo haberse enfermado de lepra? No lo sabemos, no nos dice. Simplemente nos describe que era leproso. Y lo describe de esa forma, pero era leproso. O sea, todo lo demás podía funcionar bien en su vida, pero la lepra era su lunar. Como muchas veces, no todos y cada uno de nosotros tenemos nuestro lunar. Yo lo llamo entre comillas, cada uno tiene su pequeña aberración. Cada uno de nosotros logramos mostrar y hacernos conscientes y que otros nos conozcan a nosotros por las virtudes, pero cada uno de nosotros allí en el corazón, en nuestra mente, en nuestros actos, tenemos cosas de las que nos avergonzamos y tratamos de ocultarlas. A Dios gracias, todavía no se han inventado un escáner para la iglesia de entrada, donde se pueda hacer un escáner espiritual de la persona cuando llega. Y entonces se le pueda decir, miren, los pecadores de este pecado tienen que pasar allí, los de este pecado tienen, ¿cierto? Eso no se nota, eso no se ve. Pero seguramente cada uno de nosotros tiene luchas en su interior. No nos inhabilitan para convivir en sociedad. Aquí no hay gente santa por obra. Somos santificados por el sacrificio de Cristo. Pero aquí estamos simplemente pecadores que nos hemos arrepentido y que en Cristo Jesús hemos encontrado la restauración de nuestra vida,
pero que seguimos luchando con áreas difíciles en nosotros. Bueno, esa era más o menos la historia de Naamán. ¿Qué cosas buenas había en él? El nombre, Naamán. Yo creo que hay personas que ese nombre les caería muy bien. Naamán, ¿sabe qué significa? Agradable. O sea que pudo haber nacido como muy pocos niños nacen bonitos. Los niños nacen bien feitos, ¿o no? Arrugados, todos llenos de mucosa, y la mamá y el papá dicen, ¡ay, está divino! Pues sí, por fe uno actúa en la vida, llamamos las cosas que no son como si fueran. Pero normalmente cuando uno nace no es tan bonito, a Dios gracias el tiempo mejora y entonces van cambiando y ya se van haciendo más bonitos. Pero de alguna forma cuando seguramente nació era agradable. Tanto que dijeron, ¿qué nombre le ponemos? Pongámosle agradable, que traduce Naamán. O sea que pudo haber tenido momentos en su vida donde la lepra no lo hacía desagradable, donde la lepra no lo hacía repugnante, sino por el contrario, de pronto su físico, aún su carácter pudo ser un carácter agradable, donde le facilitaba las relaciones con otras personas. Bueno, esas son cosas que uno tendría que agradecer a Dios. Cuando esta mujer dice, agradezcamos por todo lo que tenemos, en lugar de esperar que algo nos falte y tener que valorarlo cuando ya no lo tenemos, agradezcamos. Usted de pronto tenga un buen carácter, a lo mejor usted tenga un buen físico, y si no, tranquilo, de eso no depende la salvación tampoco, pero dele gracias a Dios al menos de que tiene un buen físico, es una persona atractiva. El tema que nos compartió anoche, uno de los temas que nos compartió Federico anoche, hablaba del ego, ¿no? La importancia del ego. ¿De quién fue que nos habló en la historia mitológica? De Narciso, ¿recuerdan? Cuando se enamoró de Eco, o no, Eco se enamoró de él. Vea, de lo que pierden por no venir a vigilia, toda una historia de la mitología griega y lo que eso significa. Pero estábamos hablando era del ego, porque cuando usted se enamora de usted mismo es que se le fue la mano, ¿no? Admírese. Pero cuando usted se enamora de usted mismo es que la embarró, y ese fue el castigo que Eco le puso a Narciso, ¿cierto? Que se enamorara de sí mismo para que nadie más él mirara, porque había rechazado a Eco. Ah, ¿estoy bien? Parecía dormido, pero no, estaba despierto. Bueno, pero lo que digo es que esto tiene que ver mucho con el ego. Nosotros buscamos cosas que de alguna manera nos hagan ver bien, nos hagan lucir bien, nos hagan relacionarnos adecuadamente con otros, y esto lo tenía Naamán, era un hombre agradable. Y seguramente en el desarrollo de su vida, pues desarrolló habilidad militar porque llegó a ser un oficial, y un oficial de alta estima. O sea, no cualquier militar, era un militar de alta estima. Casi que podríamos decir que formaba parte de ese grupo que se llama de protección especial para el rey. Estaba ahí siempre. De pronto era el jefe de seguridad, el del círculo más íntimo del rey, porque lo tenía en alta estima. Y fuera de eso dice la Biblia que era un hombre valiente en extremo. O sea, tenía unas cantidades de cosas muy buenas, agradables, valiente, en alta estima, relacionamiento, todo era bueno, pero recuerde que era leproso. Pero lo que yo quería mencionar cuando comencé por la lepra es que de pronto, en algún momento de todo ese caminar de su vida, pudo haber adquirido la lepra. Y la lepra pudo haberle cambiado su historia. Digamos, pudo haberse contagiado de la lepra cuando era joven y entonces pudo haber frustrado su carrera militar. Pudo haber sido que ya siendo militar y un militar adulto, de pronto ya en un alto rango militar, pudo haberse contagiado en una de esas muchas batallas y entonces haber perdido el éxito del resto de su vida. Pero lo encontramos en la historia siendo leproso, pero aún al frente de la vida. Por eso de pronto la expresión era valiente en extremo, no era por lo demostrado en las batallas, porque para una batalla se requiere ser valiente. Valiente en extremo es para demostrarlo todos los días de la vida. ¿Y cómo puede uno enfrentar aquellas luchas que parecieran ser luchas perdidas? Porque al menos un militar, cuando va a una batalla, va bien preparado, bien entrenado, bien equipado y piensa en ganar, pero ante su propia enfermedad, una enfermedad que seguramente en ese tiempo, si no fuera por un milagro, no se curaría, ¿cómo la estaba enfrentando? Y dice, era valiente en extremo. O sea, de alguna forma, como de pronto esta mujer estaba enfrentándolo de forma valiente. Eso fue lo que me correspondió, eso fue lo que me tocó, lo asumo.
sin necesidad de caer en conformismo. Seguramente había intentado muchas cosas, había buscado médicos, había buscado medicina, había buscado, pero nada de lo que hasta ahora, como la Biblia dice de una mujer que sufría de flujo de sangre, nada de lo que había consultado con los médicos y el dinero y el tiempo invertido había logrado curarlo. Pero no por eso dejaba de ser un hombre activo en la vida. Ahora yo me imagino, y ahí he mencionado así entre líneas, algo muy particular, su esposa. Entonces las mujeres, imagínense, casados con un leproso. Como el hombre fue lempo cuando joven, digo bonito, ¿no? Agradable, se maquillaba, ¿qué? Ella pudo haberse enamorado de un hombre, pero la enfermedad deterioró a ese hombre. Y seguía casada con él, ¿o no? No por eso dejó de admirarlo, no por eso dejó de ayudarlo. Seguramente para ella debía ser muy difícil no poderse aproximar y darle un beso como muchas veces lo hizo en su vida matrimonial. Debía ser muy, muy difícil. Y yo imagino que una de las personas más pendientes de opciones y oportunidades para poder ayudar a este hombre en su única deficiencia, la lepra, estaría ella atenta a cualquier cosa que le dijera. Y efectivamente dice que allí una sierva suya un día se acercó y le dijo: Naamán, el señor de la casa sufre de lepra y yo le he visto a usted sufrir. Y yo le he visto a usted llorar y yo le he visto a usted hacer todo lo posible y lo imposible. Y ¿sabe qué? Hay un profeta en Samaria que si usted fuera a consultarlo, su esposo fuera a consultarlo, él le sanaría la lepra. Imagínese lo que está diciendo. No está diciendo un tratamiento que está en prueba, no está diciendo una opción posible, no está diciendo una más de las alternativas que han tenido. Le está diciendo con una certeza a esta joven, le está diciendo si él va y se enfrenta con el profeta le va a sanar su lepra. Seguridad, confianza. ¿Quién lo está diciendo? Una mujer que uno le diría, bueno, si su Dios es tan bueno, tan grande que puede sanar una lepra, ¿por qué no le impidió a usted caer como esclava? Porque es que eso es lo que normalmente siempre nos dicen. Usted habla de un Dios inmenso y grande, y entonces su problema ¿qué es? Su necesidad ¿qué es? Su enfermedad ¿qué? Su proceso relacional quebrantado ¿qué? A veces nos sacan a relucir nuestras propias historias. Y eso es cierto, eso es verdad. Nosotros no vamos a negar aquí que somos perfectos, que todo en nuestra vida pasa de forma admirable. No, todos nosotros tenemos luchas, pero tenemos una firme y fuerte confianza en que Dios tiene el poder para hacer y tiene razón para permitir. No se le olvide esto. Dios tiene poder para cambiar cualquier cosa, como tiene razones para permitirlas cuando no las cambia. Nosotros quisiéramos orar y en el momento de orar, abrir los ojos, ya todo, la situación alrededor nuestra haber cambiado, y no es así. No es así siempre. Hay momentos en que Dios permite que una situación se prolongue más tiempo. ¿Para qué? Siempre preguntamos eso, no el por qué, sino el para qué. ¿Para qué Dios permite que esto en mi vida se mantenga? ¿Qué es lo que Dios está trabajando en mí? ¿Qué es lo que Dios me está confrontando? ¿Qué es lo que Él espera de mí con respecto a esto? Y entonces yo ahí me mantengo hasta que Dios haga lo que tiene que hacer. Muchas veces va a permitir, como en el caso de Mefiboset, hasta el último día de su vida mantener sus pies lisiados. O como le estamos leyendo en este caso, la soberanía de Dios en este caso fue que sanó al hombre, pero pudo haberlo dejado con lepra todo el resto de su vida, que la lepra no lo matara, pero haber formado su carácter muy valiente a través de eso. Pero bueno, Dios es soberano. Entonces tampoco se compare con los demás, que a veces uno dice, ¿y por qué a tal sí, y por qué a mí no? ¿Y por qué a este le dio esto y a mí no me lo dio? Tranquilo, tranquila. Dios es soberano y sabe tratar con cada uno de nosotros conforme cada uno de nosotros necesita. Lo que hay que tener es esa seguridad de esa joven. Esa joven que estaría pensando allá en Damasco, en Siria, diciendo yo que Dios me trajo a este lugar, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Que yo sea una esclava, una cautiva, que como siendo esclava puedan otros abusar de mí. ¿Quién sabe qué pudo haber pensado? Pero un día entendió para qué estaba en ese lugar. No para hacer una gran cosa, sino para comunicar una verdad que cambiaría la historia de un hombre.
como en el caso suyo. Usted está en la vida no necesariamente para grandes cosas. Una sola cosa que usted diga podrá cambiar la historia de muchas personas, comenzando por una. Y así hemos oído historias, muchas historias. Estoy leyendo un libro de la época de la guerra con Alemania y los países alrededor, y es un libro de un hombre rumano cristiano que en esa época tuvo que enfrentar y confrontar la situación de crisis de la guerra. Y en algún día él se fue a un lugar, a un pueblo pequeño, hablando y obviamente protegiendo a los que estaban siendo perseguidos, judíos o no. Y dice que este hombre estuvo contando la historia de cuántas personas se habían salvado a través de obras milagrosas de otros, personas que habían refugiado una familia, que habían cuidado de unos niños cuando esa época de persecución se daba. Y un hombre allí sentado empezó a llorar. Y entonces él se le acercó y le preguntó que por qué lloraba al finalizar su disertación. Y entonces el hombre le dijo: mire, es que usted contó de un hombre al que yo le hablé de Cristo hace mucho tiempo. Y es la única persona a la que yo le he hablado de Cristo. Pero ahora, oyéndole a usted lo que Dios a través de esa persona hizo con muchos, cuánto me alegra haberle hablado aunque sea a uno. Porque ese hizo lo que yo no hice de ahí en adelante. Ese ganó a muchos más. Dios de pronto no necesita que usted se vuelva un tiempo completo, un misionero que se vaya al Amazonas a ayudar a pagarlo y a evangelizar lo que quede. No, Dios no lo está llamando a eso. Dios le está llamando a que a uno, si fuera solamente uno, usted le hablara de Cristo. Porque usted no sabe qué podría Dios hacer a través de uno. Una mujer, una joven que su futuro estaba frustrado porque era esclava, y le habló a un hombre y cambió la historia completa de él y de todos los que estaban a su alrededor. Seguramente ya después, cuando volvió Naamán a esta casa y vino a su esposa nuevamente le pudo abrazar, besar, feliz seguramente con él. Cuando aparecía aquella sierva insignificante otra vez en su presencia, ¿cómo cree usted que la tratarían? ¿Cómo cree usted que la miraría? Ella fue el medio que Dios utilizó para transformar la vida de esa familia. Y seguramente que ya no la tratarían como una sierva más. A lo mejor estaría allí, pero ya sería más un trabajo que un servicio simplemente. Bueno, la historia dice que todo puede pasar, toda la vida de cada persona puede ser tocada en cualquier momento, y que nuestra vida puede tocar la vida de otros, y todos podemos hacer un proceso de cambio. Aquí no estamos hablando de que unos son los llamados a hacer eso, es todos y cada uno estamos en la lista de poder ser usados para transformar la vida. Muy bien, cuando este hombre, volviendo un poquito a la historia, la mujer le dice: mire, si él fuera el profeta de Samaria y le pidiera, sería sanado. El hombre preparó el viaje y lo preparó con todas las de la ley. Dice que en su equipaje llevaba 10 talentos de plata. Yo estuve ahí haciendo algunas conversiones de cuánto significaría eso. 340 kilogramos, si está a 562.89 dólares el kilo, serían más o menos unos 650 millones hoy día de plata. Oro llevaba 6.000 piezas, eso equivale en esa época a 69 kilogramos, y está a 44.030 euros hoy día. Esos 69 serían 10.640 millones de pesos. Ahí entre los dos estamos sumando ¿cuánto? 12.000 millones. ¿Por qué? Porque uno pagaría lo que fuera por cambiar su historia. La gente vive buscando eso, ¿no? ¿Cuál es el especialista en esa enfermedad? ¿Y cuánto cobra? Y no importa, si hay que ir, hay que pagar, buscamos la plata y pagamos. El mejor psicólogo, el mejor psiquiatra, el más renombrado, el que de alguna forma tenga más reconocimiento de procesos de ayuda y transformación. ¿Cuánto cobran? No importa. Estamos dispuestos a hacer acopio de todos los recursos. Si fuera eso, se llevó 10 vestidos. Me imagino la clase de vestidos. Y es Saint Laurent. ¿Qué más? Arturo Calle. No, esos serían los del diario. Pero seguramente se fue con toda la de la ley, porque pagar lo que fuera para cambiar su historia estaría dispuesto a hacerlo.
Mire, Dios estuvo dispuesto a hacerlo. Dios pagó con la vida de su hijo el cambio de su historia y mi historia. Cuando a Dios le preguntan, ¿y qué vale la salvación de un hombre? La respuesta para él es la salvación de un justo. Perdón, la muerte de un justo. Eso vale la salvación de un hombre. Justo, 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 no hay ninguno en la tierra. Solamente hay uno justo, Jesús. Si por uno solo de los hombres, miles y millones de hombres que han vivido, si por uno solo hubiese que pagar para lograr sacarlo de esa lepra de espiritual que se llama el pecado y la condenación, Dios estaría dispuesto a dar su hijo, y así lo hizo. Porque de tal manera Dios amó que pagó el precio. O sea que esto no es raro. Por el contrario, es algo más normal de lo que nosotros pensamos. Es algo que se da mucho más seguido de lo que nosotros creemos. Y usted conocerá muchas historias como estas de personas que pagaron lo que fuera necesario para encontrar una respuesta a una debilidad, a una necesidad, a una limitación, a algo que en ese momento era perjudicial para ellos. Pagaron lo que fuera. Gracias. Muy amable. ¿Paga usted sus diezmos a Dios? Bueno, está bien, no. Al menos hace alguna ofrenda a Dios de gratitud. Y para que no se sienta incómodo que yo no vengo a hablar de diezmos hoy, no la traiga a Jezreel. Llévela a alguna parte de aquellos muchos lugares donde la palabra de Dios se predica y se invierte en el ministerio. Llévela. Pero llévela. Porque nosotros decimos, yo pagaría cualquier cosa por mi salvación. Usted no tiene que pagar nada, Dios pagó por usted para ser salvo. Pero cualquier cosa mínima que Dios nos pida, inmediatamente nosotros le sacamos justificación y excusa. No, es que yo no puedo, yo no tengo tiempo. No, a mí no me queda tiempo. Yo no tengo tiempo para eso, ni para orar, ni para leer la Biblia, ni para asistir a una reunión. Yo no tengo tiempo. Eso es mentira. Porque si de eso dependiera su vida, usted lo haría como fuera. Pero como ya nuestra vida fue ganada, nuestra eternidad ya es garantizada, nuestro perdón de pecados es absoluto, como toda nuestra historia ya cambió, pues obviamente a nosotros, ¿quién nos va? Ya Dios pagó por nosotros, así que gracias. Y decimos como siempre al final de nuestras historias, que Dios le pague. Porque de nosotros no va a salir nada. Este hombre lo hizo, se fue con todo. Lo que me pidan, yo se lo voy a dar. Y así estuvo dispuesto a hacerlo. Usted vio la historia que al final el hombre le dijo, recíbame lo que traigo. No, yo no le voy a recibir nada, yo no quiero nada de usted. Porque usted sabe que Dios no necesita nada de usted. La salvación es de gracia. Dios no necesita cobrarle su salud, Dios no necesita cobrarle su prosperidad, Dios no necesita cobrarle la vida familiar que le ha dado, Dios no necesita cobrarle nada de lo que usted tiene, Dios no necesita cobrarle. Por eso Dios no nos cobra, no nos exige, no nos demanda. Pero cuando un corazón entiende el precio pagado, cuando un corazón entiende la obra realizada, no tiene que pedirle que lo haga. Lo hace por pura gratitud. Y en la vida cristiana lo que lo mueve a uno no es la obligación, es la gratitud. De alguna forma se refleja qué tan agradecidos somos, o por lo menos qué tan conscientes somos de que debemos serlo. Y no le haya excusa a eso, no le haya razón. Estamos hablando de historias tal como las historias son. A esto no podemos darle un tinte diferente. Un hombre que está dispuesto a cambiar lo que sea por la enfermedad que tiene. Y se va con todas las de la ley. Solo que, pues obviamente, como siempre nosotros pensamos, y el ego está ahí metido siempre por medio, según nos dice Federico. Este hombre dijo, no, pues voy a hablar con el rey, seguro su gran amigo, porque tenía en alta estima a este general el rey. Y le dice, mire, me dijeron que en Israel y tengo que hacer el viaje y voy a ir, así que deme licencia o deme incapacidad, deme lo que sea, pero yo me voy. El rey le dijo, ¿cómo le voy a dar licencia? ¿Cómo le voy a dar incapacidad? ¿Sabe qué? Yo le financio el viaje a usted, porque yo soy de los más interesados en que usted sea sano. Y el rey le dio, no plata, le dio más que eso, le dio cartas para que lo atendieran como un representante suyo en la nación de Israel. Y recuerde que es el gobierno opresor.
Así que cuando una de estas cartas llegan y dice, mire, es que el rey de Siria le manda a decir, eso no es una sugerencia. Eso es una orden. Y usted tiene que cumplirla como sea. Por eso con las cartas, vestidos, oro, plata, el hombre se va y llega a donde ¿quién? No a donde el profeta. Llegó a donde Jorán, que se llamaba así el rey de Israel, el 9º rey de Israel, de esa parte norte de Israel. Y llega ante él y le dice, mire, aquí le traigo las cartas del rey de Siria. Y el hombre lee la carta y ¿qué le dice la carta? Ahí le envío a mi siervo para que me lo sane de lepra. ¿Perdón? Esta carta era para mí, dice el rey Jorán, esta carta me la envió a mí. ¿Él acaso qué piensa? ¿Que yo soy Dios que puede dar vida o muerte? Miren lo que dijo el rey sí era consciente de sus propias limitaciones, pero no de las limitaciones que Dios no tiene. Dice él, el único que puede hacer un milagro de esos es Dios, lo sabía. Y él era consciente de que él no podía hacerlo, pero sí sabía que Dios podía hacerlo y lo expresó. Este hombre lo que está buscando es una oportunidad. Como yo no puedo obedecerle la orden que me da, ¿qué va a hacer? Me va a destruir. Recuérdelo, el ego. Este hombre no está pensando en el enfermo. Este hombre no está pensando en el profeta. Este hombre no está pensando en la oportunidad de que Dios sea honrado a través de un milagro extraordinario. Él está pensando en sí. Él lo que quiere es matarme a mí. Mírenlo. Y seguramente llamó a todos sus ministros y les expuso el caso y les dijo, miren, lo que está buscando el rey de Siria es una razón para venir a destruirme. ¿Quién iba a destruirlo a usted, hombre? Déjese de estar tan en el ego como los argentinos que nos contaban anoche que para suicidarse se mandan desde arriba a su ego. Usted piensa demasiado en usted se cree demasiado de usted mismo, usted misma. ¿Cierto? Usted a veces cree que es la última Coca-Cola del desierto. Usted no es ni agua, ni chicha, ni limonada, dice la canción. Pero a veces nosotros, el ego nuestro sale a relucir. Es que lo que quieren matarme, ¿quién quiere matarlo a usted? Lo que quieren es la sanidad de un hombre que tiene toda una cantidad de virtudes, pero tiene ese problema. Y me dijeron que allá lo iban a sanar. Pues sánelo. Y el rey no. En ningún momento dijo, mire, ¿sabe qué? Llévenlo a donde el profeta Eliseo. Llévenlo y que oren por él. Nunca dijo eso. Él inmediatamente se lavó las manos y dijo, lo que quiere es su problema conmigo y yo no tengo nada que ver con este hombre. Se rasgó los vestidos, una señal de ¿qué? De duelo, de dolor, de luto. De hecho, ya se vio muerto, pues. Y no hizo nada. Pero a Dios gracias, de pronto estaban ahí otros cerca de él y oyeron la historia y que cuando le habían contado la historia que el profeta de Israel, y entonces dijeron, pues sí, profeta tenemos, Eliseo. Eliseo no era cualquier profeta. Fue el sucesor si no uno de los más grandes profetas, el más grande profeta del Antiguo Testamento. En la Biblia, cuando aparece Jesús transfigurándose en el Nuevo Testamento, aparece con Elías. Y Elías fue el maestro de Eliseo. Y Elías de alguna forma comunicó a Eliseo lo que luego Eliseo hizo. Recuerdan que Eliseo cuando ya se va a morir Elías le dice, yo lo único que quiero de usted, lo único que quiero es una doble porción de su espíritu. Imagínense, si Elías fue grande, ¿cómo sería Eliseo que Dios le concedió? Así que Eliseo era un gran profeta, no era cualquier aparecido, no era cualquier charlatán de la Caracas por allá con décima. Era un hombre que todo el mundo sabía que Dios obraba milagros a través de él. Pero el rey, sabiéndolo, ni siquiera lo direccionó. Pero otros sí fueron y le dijeron, Eliseo, usted tiene un paciente aquí que ha venido desde Siria, imagínense. Y es un general y viene con toda una corte con él. Y lo único que pide es que oren por él para ser sano. Y Eliseo dice, bueno, que venga, no hay problema. Para que sepa que hay profeta en Israel. Para que sepa que Dios tiene quien habla a través de él en Israel. Y se vino Naamán con toda su gente. Claro, volvemos al ego, ¿no? Recuerde que es un hombre que todavía lepra, pero además de eso ego. Llega a la casa de Eliseo y ¿qué espera? Que Eliseo salga y que le haga la venia y que le haga el recibimiento propio del dignatario que acaba de llegar a su casa. Es que el del honor es el profeta. Porque viene el más grande general de Siria, conquistador de muchas naciones, viene a su casa. Usted tiene que salir rápido a servirle, a atenderle, a ver qué se le ofrece. Y resulta que este Eliseo como que no conocía de protocolo y se quedó en su casa. No salió de su casa. Él no tenía que verlo. Bueno, algunos dicen que con razón,
porque si era un profeta de Dios y el otro era un leproso y él se aproximaba mucho, entonces podía quedar impuro para los sacrificios que él tenía que hacer, posiblemente. Pero más que eso, creo que es tocar más que la lepra ese grave problema del ego, ese grave problema de nuestra autosuficiencia, de nuestra soberbia, de nuestra altivez. Dios lo que está tratando primero es con el interior del hombre, que luego físicamente va a sanar. Porque a Dios le interesa eso. A Dios no le interesa solamente que usted sea sano, que usted sea próspero, que tenga un buen matrimonio, una buena familia. Eso también. Pero lo primero de lo que Dios está interesado en su vida es que usted sea salvo. Porque ¿de qué le sirve a usted llenarse de riqueza, tener reconocimiento, una familia que le acompañó toda la vida y morirse e irse al infierno? ¿De qué le sirve? Eso dijo Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Entonces por eso Dios primero trabaja con el interior de este hombre. Él soberano allí, esperando que saliera, y el profeta ni salió. Y simplemente le manda una orden a un general. Acostumbrados a ordenar, acostumbrados a mandar, y lo único que ellos reciben es obediencia. Los soldados le obedecen, ninguno le objeta una orden que él dé. Pero aquí hay un profeta de una nación conquistada que le manda a decir: ¿sabe qué? Vaya y lávese 7 veces en el río Jordán y será limpio. Eso no es posible para él. ¿Sabe qué dice esa porción de la Biblia en ese capítulo 5? Dice que Naamán pensó dentro de él. ¿Qué pensó? Él se hizo su propia película. Como a veces nosotros nos hacemos nuestras películas. Él se hizo su propia película. Él dijo: yo voy a llegar a la casa de él. Seguramente Eliseo va a salir, se va a colocar enfrente de mí, me va a hacer la reverencia de vida, me va a atender, y yo me voy a bajar del caballo, me voy a aproximar a él. Entonces él, viendo mi lepra y escuchando mi petición, entonces él va a levantar sus manos al cielo, va a orar a su Dios, y luego va a descender su mano sobre mí, me va a tocar y mi lepra va a desaparecer. Él se hizo toda la película. Lea lo que él dice ahí. Yo pensaba que en lugar de mandarme una orden, él iba a hacer todo eso. Y claro, cuando no se cumple mi expectativa como yo he pensado que debe ser, entonces me enojo, me irrito y me largo. Porque eso fue lo que dice la Biblia, solo que la Biblia es decente, yo no. Y el hombre se fue enojado. No, el hombre se largó Piedro. Porque su expectativa personal no fue satisfecha como él esperaba. Eso no es raro. Naamanes hay todos los días de la vida. Cuando le pedimos a Dios, cuando buscamos a Dios y Dios no nos da como nosotros pensamos que debía hacerlo, ¿qué hacemos? Nos enojamos y nos largamos. Y lo castigamos, y yo no vuelvo a orar, y yo no vuelvo a leer la Biblia, y yo no vuelvo a la iglesia, y yo ¿qué voy a hablar de Dios en mi vida? Bueno, lo está castigando. ¿A quién? No, usted lo que está haciendo es seguir alimentando su bendito ego. Usted lo que está haciendo es seguir alimentando su prepotencia, su altivez, su orgullo, y cada vez está más próximo a lo que la Biblia le sentencia. Antes de la caída, el altivez. Está cada vez más cerca. Lo mejor sería que usted se detuviera, hiciera un proceso de reflexión y empezara a devolverse. Pero no, yo me devuelvo, ¿pero para dónde? Para mi tierra. Iba en eso. El hombre iba a su caminar hacia Siria nuevamente. Y de pronto sus siervos que iban con él se acercaron y le dijeron: mire, ahora, piense. Si le hubiesen pedido una cosa difícil, si le hubieran pedido los 10 talentos de plata, los 6,000 de oro, si le hubieran pedido los 10 vestidos, no los trajo para pagar. Todo eso es una fortuna. Y si se la hubieran pedido, no lo hubiera dado. Ahora le dicen simplemente vaya y lávese, y simplemente con eso se va a sanar. ¿Por qué no lo hace? Deje de ser tan. Usted lo completa. Hoy estamos hablando de que uno termina la historia. Usted puede completar. Deje de ser tan majadero. Ya está aquí. Mire, ¿sabe qué es lo máximo que puede hacer si se mete al río Jordán y no se cura? Se refresca. Con esos soles tan berracos y de caminar que había, pues obviamente al menos se refresca y ya se va tranquilo. Igual de Piedro, pero tranquilo. Un raciocinio de una persona
que obviamente no tiene ese gran ego y esa gran prepotencia en la vida. Un raciocinio de una persona sencilla que dice, bueno, lo que me digan que haga, eso hago. Y eso sucede en la vida cristiana. Cuando uno comienza la experiencia con Cristo, a uno le dice, mire, es que usted tiene que orar de rodillas y frijoles ahí en el piso. Y usted lo hace. Porque usted dice, si eso es necesario, yo lo hago. Bueno, esta iglesia no lo promueve. O bueno, que estén cocinados al menos. ¿Cierto? Pero si a usted le dijeran que tendría que arrodillarse sobre frijoles, usted lo haría si con eso cambiara. Pero cuando va pasando el tiempo y nos dicen a nosotros, arrodillémonos, ¿qué decimos? No, yo ya tengo 40 años de cristiano, 45, Alberto decía más o menos. Yo ya, mis articulaciones no dan para arrodillarse. No, sus articulaciones todavía dan para arrodillarse. Lo que tiene que pedir es ayuda para pararse. Pero no digas que yo no me puedo arrodillar porque mis rodillas ya no me aguantan. Sí lo aguantan, el problema es que tiene que tener a alguien al lado para que lo ayude a levantar. Pero no deje de arrodillarse. No, es que yo ya soy una persona pensionada y levantarse eso tan temprano a leer la Biblia, eso era cuando uno era necesitado. Y ahora soy una persona próspera, abundante, tengo pensión, yo puedo disponer de mi tiempo. Y para Dios normalmente no hay tiempo. Bueno, esa es la historia si seguimos alimentando ese ego bendito que nosotros tenemos. Pero llega el momento de decir no más. Y estos siervos le hicieron caer en cuenta y el hombre dijo, bueno, ¿qué tanto es? Voy a pedirles que veamos este video. As águas do rio, então subirei como Naamã curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Te adorar, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo. Como Naamã no teu poder. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo
Bendito seja o Deus de Israel. Estou curado. Estou curado. Curado. Dese un poco de tiempo de pensar que si usted estuviese en el lugar de ese hombre, ¿qué estaría sintiendo? ¿Cuál sería su reacción? Porque a veces cuando leemos, como eso es una historia como por allá, de tantos años atrás, pero si esa fuera su historia, es más, en muchas cosas, esa es su historia. ¿Y cómo se siente? No solamente él, si vio a las personas que estaban ahí, un hombre agradable, un hombre valiente, un hombre reconocido en alta estima, se alegraron. Extraordinario. Bueno, no sé si alcanzaron ustedes a entender lo que dijo, yo sí. El único fue Cahue que lo dijo en portugués. Y Sara. Pero ¿sabe qué dijo? Que está escrito en la Biblia. Dijo, ahora sé que no hay Dios sino en Israel. Eso fue lo que él dijo. Él no dijo, uy, ahora sé que Eliseo es un profeta fuera de serie. Él no dijo, no, ahora sé que Israel es una nación. ¿Sabe qué dijo? El Dios de Israel. Él es el único Dios. Y luego viene no solamente la sanidad de su ego, la sanidad de su cuerpo, sino la restauración de su relación con Dios, porque dice, a partir de ahora no adoraré a ningún otro Dios, sino a este Dios de mi sanidad, a este Dios de mi salvación. Y así se dispuso. Iba a regresar a su tierra y seguramente sano, recuperado de su enfermedad, iba a disfrutar de una vida cual nunca antes se había imaginado. Pero bueno, el hombre dijo, ¿sabe qué? Aún me voy a poner en una seria disyuntiva, porque cuando regrese y mi rey, que tanta estima tiene conmigo, y me pida que yo lo acompañe a su templo, al templo del dios Rimón, donde él va a adorar, yo tengo que ir a acompañarle, pero cuando él me diga, ora conmigo a Rimón, yo le tendré que decir, ahora rey, solamente le oro al Dios que conocí en Israel. Y eso pudo haber ocasionado que la pérdida de su trabajo, la pérdida de la estima que tenía. A lo mejor lo pudieron haber desheredado, no sabemos mucho más de él. Pudo haber cambiado su historia, esa donde estaba todo lo bueno que tenía, pero solamente su enfermedad que le impedía disfrutarlo todo. Ahora era sano, pero podía perder todo lo demás, ¿o no? Pero también, como yo soy positivo, no negativo, como ando en modo no supervivencia, sino realización, yo puedo pensar cuando llegó donde el rey, y el rey le ve llegar en esa condición, restaurado, sanado, ¿qué diría el rey? ¿Qué pasó? ¿Qué milagro hubo? ¿Cómo fue la cosa? Y él le contaría la historia de, sí, solamente el Dios de Israel puede hacer eso. Y seguramente el rey diría, mire, ahora cualquier cosa que se nos ofrezca, por imposible que nos parezca, sabemos que hay un Dios que escucha y no tiene límite de respuesta. Yo también pienso en que pudo haber sido evangelizada Siria en esa época. Y me voy más lejos todavía. Como sigue siendo Siria la potencia, y entonces dice, bueno, vamos a hacer otra incursión por Egipto, bajaban a Egipto. Vamos a hacer otra incursión por Asiria, iban a Siria. Vamos a hacer otra incursión por Israel, porque Israel también está ahí en la historia todavía. ¿Qué diría el rey? No, con Israel no nos metamos. Porque ¿cómo nos vamos a meter con la nación de ese Dios que puede hacer estas cosas extraordinarias? Eso se llama cumplir el papel y el propósito de Dios en nuestras vidas, en nuestra generación. Lo llaman algunos evangelismo, evangelización. Nosotros lo llamamos el propósito de la gran comisión.
Nosotros somos llamados a hablar de Dios y que Dios sea conocido en medio de las naciones y que las naciones tengan por lo menos la posibilidad de conocer que en nosotros hay un Dios grande y terrible, en poder obviamente. ¿Qué dicen de Colombia? Con todo lo que nos está pasando, con todas las situaciones que todo el mundo esperaba que ahora sí Colombia, y resulta que estamos más enredados que antes. Pero si mi pueblo se humillare, y mi pueblo se convirtiere, y mi pueblo orare, y mi pueblo buscare mi rostro, yo iré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Nosotros estamos llamados a mostrar la grandeza de un Dios que a pesar de nosotros mismos puede hacer cosas extraordinarias. Pero tenemos que asumir el papel y no quedarnos haciendo eco a lo que todo el mundo dice. No, esto está perdido, esto está contaminado. Aquí hay que buscar el que más pague por el voto. Aquí lo que hay que buscar es el juez que podamos comprar. Aquí lo que hay que buscar, aquí lo que hay que buscar. No, eso no es lo que hay que buscar. Si mi pueblo me buscare a mí y clamare a mí, a quien hay que buscar y hay que clamarle es a Él. Por eso nuestra vigilia anoche, cuando hablábamos de finanzas, hablábamos de política, hablábamos de la situación laboral, hablábamos de la salud, hablábamos de todo en la vida. ¿Cuál es la única fuente de respuesta para todo eso? Dios. Es la única fuente. Y por favor, pues oremos este tiempo. Octubre 27, votación. ¿Por quién vamos a votar? Yo no le voy a decir por quién vote. Usted tiene que delante de Dios orar y estudiar las hojas de vida y mirar los historiales y decir, ¿sabe qué? Yo creo por la dirección de Dios en mi vida que este puede ser, y elíjalo y ore por quien elija. Pero al menos haga eso. La Biblia dice que oremos por las personas puestas en eminencia. Hoy día nosotros estamos cayendo en lo mismo que cae la gente. Ayer me visitó alguien que viene del Partido Cristiano y me dice, mire, es que fulano de tal tiene esto y esto y esto y esto, y el otro tiene esto y esto. Nosotros sí tenemos un candidato que, ¿sabe qué? Cuando yo veo eso, cuando yo tengo que usar las mismas herramientas, los mismos instrumentos, las mismas metodologías de otros, me doy cuenta que no estamos confiando en Dios para que Dios haga lo que tiene que hacer. Cuando yo tengo que desprestigiar a alguien para resaltarme a mí o a los que son míos, yo no estoy haciendo lo que Dios me pide. Y cuídese este tiempo de empezar a hablar mal de alguien para que usted pueda tener el voto de ese que usted cree que es el mejor. Tenga cuidado. Usted cree que es el bueno, usted cree que es la persona adecuada, pues vote, asuma responsabilidades después y mientras eso sucede ore. Pero ¿sabe qué? No hagamos lo que la gente hace, desprestigiando, calumniando, mintiendo. Hay gente que manda tantas chat y tantas cosas y usted verificó eso. No, pero es que me lo mandaron. Entonces no lo reenvíe. Si usted no ha verificado, no reenvíe nada. Más bien ore. Más bien plantee usted. La posición suya es que nosotros confiamos en Él y Él puede obrar en medio de. Así lo hizo en esa época. Y hay muchas cosas allí en esa historia que uno diría, ¿por qué se fue cautiva la mujer? Ya lo entiendo. Esa mujer tenía que estar cautiva ya en Siria, porque ahí iba a conocer la esposa de Naamán y a través de eso lo iba a enviar a Israel y a través de eso Naamán iba a conocer a Cristo y a través de eso, ya entiendo por qué tenía que estar cautiva. Ya entiendo por qué un hombre con tanto potencial tiene una enfermedad. Ya lo entiendo, porque Dios necesitaba que conociera al Dios de Israel y a través de él darlo a conocer a otro. Ya entiendo. Porque cuando nosotros dejamos que Dios haga lo que Él tiene que hacer, en la historia nuestra, con el tiempo vamos entendiendo todo lo que Dios en su gracia y misericordia ha permitido. En su vida y en mi vida no hay nada casual. Dios tiene propósitos y cuando Él permite, Él va direccionando. Aún nuestras embarradas, y en esto soy claro, aún en nuestros errores y en nuestras equivocaciones que los hemos cometido y seguramente aún cometeremos, aún Dios allí actúa, no diciéndonos, no pasó nada o lo que hiciste estaba bien. No, Dios nos va a decir, hiciste algo y está mal. Y las consecuencias de eso podrían ser, y seguramente parte de eso vamos a vivir, pero su gracia y misericordia encauzarían eso para bendición en nuestras vidas y para la bendición de otros. Porque Dios es así. Ese es el Dios que tenemos. La pregunta es, ¿y en ese Dios es el que realmente nosotros confiamos? ¿Ese es el Dios al que le hemos encomendado nuestra vida? ¿Ese es el Dios en el que esperamos el futuro? ¿O dónde está nuestra confianza? Yo estoy muy preocupado en este tiempo, ¿sabe por qué? Por el desaliento de la gente fuera de la iglesia.
La gente está desalentada, desanimada, decepcionada. Pero ¿sabe qué? Lo peor sería que la iglesia entrara en esa etapa. Que nosotros le hagamos eco a lo que dice el mundo en lugar de hacerle eco a lo que Dios dice. Ahora como nunca, por eso hemos hablado en este tiempo de la oración, hemos incentivado la oración. No es que no oremos, sino que lo vamos a hacer aún mucho más. ¿Sabe por qué? Porque de eso depende el podernos sostener en pie ante los vientos fuertes que están soplando. Cuando oraba y le decía a Dios acerca de Vicente en el futuro, a mí no me preocupa el mundo que les espera a nuestros hijos y a los nietos. A mí ese mundo no me preocupa porque ya está escrito en la Biblia cómo va a ser. A mí lo que me preocupa es que los padres no asuman el preparar a sus hijos adecuadamente para ese tiempo. Y créanme, me duele cuando un papá no asume su responsabilidad de formar a su hijo en lo que el mundo no lo va a formar. Temor de Dios, obediencia a su palabra. Buscar a Dios en todas las áreas de su vida. Ustedes prefieren, y los hombres están prefiriendo, que sus hijos sean inteligentes, deportistas, inteligentes, ricos, reconocidos, pero no como hombres de Dios. Y ahí está nuestra gran crisis hacia el futuro del mundo, de los hijos que van a vivir. No me preocupa el mundo, ya está escrito cómo va a ser. Es no preparar a nuestros hijos para ese mundo. Y yo todos los días escucho historias, no, que en el colegio ya le dijeron que uno podía elegir entre niño y niña, a niños de 4 o 5 años. Ya le están diciendo eso. Y nos rasgamos las vestiduras, vamos a sacarlos de ese colegio, llévelos a cualquier colegio y de aquí a unos años eso será doctrina que todo el mundo va a asumir. Usted no tiene que sacarlo del colegio, usted lo que tiene que hacer es dedicarse en su casa a formarlo, a prepararlo, a entrenarlo, a ponerle la armadura, saber que esto es una batalla que se viene y les tocó la parte más difícil porque es la última, pero también la de victoria. Es la hora. Y asuman su función, por favor, y déjeme decírselo así, asuma su función. Su función no es decir, ese es el mundo que nos tocó. No, ese no es el mundo de nosotros es otro mundo diferente. Pero hay que enseñarlo a ver en otros, un mundo de un Dios poderoso que me respalda, me bendice, me dirige a pesar de las circunstancias. Y eso es lo que aprenden nuestros hijos. No a escucharnos pelear porque no tenemos plata, no a escucharnos pelear porque estamos impuestos, no a escucharnos pelear, sino que aún a pesar de eso, somos personas que vamos, nos arrodillamos, le decimos, Señor, gracias porque tú sostienes nuestras vidas a pesar de lo que sea. Y traemos los hijos a la iglesia. Ustedes lo traen. Este regaño es para los que están viéndolo en televisión mañana, pasado mañana. Pero esa es la historia, ahí está. ¿Qué esperamos? Ricardo, ¿dónde está Ricardo? Ricardo. Muy bien, ven. Junto con su esposa, ¿dónde está Sofía? Arriba. Por allí si quieres. Ricardo, Yolanda, Sofía. ¿Ricardo conoció de Cristo hace cuántos años? 17 años, o sea que era un peladito. 27. Bueno, a usted no le conviene decir tantos porque usted es la hermana, entonces le toca sumarle a usted también. 27 años. ¿Y qué tuvo que usar Dios para atraer a Ricardo a los pies de Cristo? No sé cuál era la placa del bus donde quedó debajo. Un accidente de tránsito. Y ahí Ricardo, cuando lo dieron por muerto, Dios empezó a levantarlo. De ahí comienza esta historia de este hombre. En esa época era soltero. Entonces uno me pregunta, ¿y cómo hizo para conquistar a esa niña tan simpática? Bueno, esa es la historia. Vamos a escuchar la historia de ellos.